Las acciones legales por casos de corrupción en Jalisco, la estafa maestra, prisión preventiva para Rosario Robles y el Zapotillo, versiones diversas tras la reunión con López Obrador. Iniciamos. Pareciera que al final del túnel, en Jalisco comienzan a sancionarse algunos posibles casos de corrupción, aunque por momentos queda en el ambiente la sensación de una justicia selectiva. A 3 de los magistrados más controvertidos de Jalisco parece llegarles la hora al ser congeladas sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera. Los magistrados Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, del Tribunal Administrativo, y Celso Rodríguez González, del Supremo Tribunal, son investigados. Los primeros dos altamente cuestionados por sus resoluciones a favor de desarrolladores y el uso indiscriminado de la llamada negativa ficta. Celso Rodríguez, señalado en su momento por su participación en la construcción de la ciudad judicial, definida como el robo del siglo. Es detenido y declarado formalmente preso el exdirigente panista Antonio Gloria Morales, acusado de peculado por más de $1,5 millones de pesos, al participar en la compra a sobreprecio de la Casa Jalisco en Chicago. El PAN asegura que es inocente y hay fondo político. Trasciende que pronto vendrán acciones también contra exfuncionarios de pensiones en la administración del exgobernador Emilio González Márquez, que por su parte es intocable. Las investigaciones que se realizan y que han culminado en detenciones o bloqueo de cuentas bancarias, ¿obedecen realmente a casos de corrupción o hay fines políticos? ¿Usted qué opina? Le invitamos a participar en las redes sociales. Bueno, bastantes temas por tratar a propósito de este combate a la corrupción y ya las acciones legales que se emprenden y que seguramente estarán también en puerta otras tantas. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Y Agustín del Castillo. Jóvenes, buenas noches. Pues empezamos, Agustín. Fíjate que reflexionando por el tema de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, me queda claro que la corrupción existe, pero es un sistema. Evidentemente, tendríamos que demostrar que ellos, al proceder con sus resoluciones favorecedoras de los desarrolladores, están o no violando el marco legal. Y esta es una reflexión que me parece capital, porque ellos traen ya un expediente que se debió haber trabajado inicialmente a nivel de los ayuntamientos y ellos generaron una acción legal que está impugnando el desarrollador. La gran pregunta es hasta qué punto los ayuntamientos son copartícipes de ese sistema y le están dejando simplemente que él no le quede una opción más que decir, a ver, aquí tienes todos los elementos para decir que te voy a dar a tu favor la resolución. O sea, ¿en qué medida los ayuntamientos cuidan los procesos legales, hacen los procedimientos de acuerdo al derecho constitucional que tiene el que hace una petición, de manera de que esta persona no pueda alegar que se violaron sus garantías y se le pueda conceder una suspensión? No hay duda que hay un expediente de enriquecimiento inexplicable en estos casos, que seguramente sí hay ahí varios casos que van a poder probar, pero a mí me parece que mientras no se tome como un sistema, no vamos a ver que es como en el Ministerio Público o en los jueces. Los jueces muchas veces los acusan de corrupción, pero resulta que el Ministerio Público no hizo un trabajo aseado y entonces él deja abierto el expediente para que el juez resuelva en determinado sentido. Entonces creo que mientras no se vea como todo un sistema, no vamos a poder enfrentar el tema de corrupción, presumiendo que es una investigación bien hecha y que va a generar que culpables sean responsabilizados. Y simplemente termino mi reflexión diciendo que me parece que además sí es político, pero creo que es inevitable que sea político. Recordemos que ha sido una bandera de Enrique Alfaro desde que fue presidente municipal, pues enfrentarse al Tribunal de Justicia Administrativa, pero también haciendo cosas extrañas el ayuntamiento respecto a cómo resolver el tema de legalidad en cuanto al desarrollo urbano, por ejemplo, con las Torres Chuecas. Entonces yo creo que sigue faltándome la película completa para entender este proceso. Solo en este caso recordar que en lo que refiere a los magistrados, que por cierto trasciende que ahora ya hay otros dos a quienes les congelaron cuentas, más bien quien está procediendo es la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, lo cual demuestra que habría en todo caso interés tanto del gobierno estatal como de
nivel federal de tener cierta injerencia. Habló con el presidente sobre esos temas. Hay un tema que creo que es importante que la audiencia sepa que el tribunal antes administrativo y ahora de justicia administrativa nace justamente para proteger a los particulares, a los ciudadanos, frente a los posibles abusos de poder de las autoridades. Es un mecanismo de defensa ciudadana frente a la propia autoridad. Y era un mecanismo concebido con mucha sensibilidad justamente para proteger a los particulares, como lo es el juicio de amparo y otros recursos legales que tienen los ciudadanos frente a un Estado que históricamente ha atropellado derechos, ha violado garantías, ha abusado del poder. Este mecanismo que en algún momento funcionó muy bien justamente para este propósito, cuando te cobraban de más impuestos, cuando no te daban un permiso porque te extorsionaban para pedirte alguna moche o lo que fuera, se empezó a desvirtuar al punto de que en efecto los jueces se convirtieron en una especie de coyotes en donde entonces jugaban en contra de la autoridad, pero tampoco a favor de los ciudadanos, sino de ciertos intereses particulares. Pero lo que dice Agustín es cierto, la ecuación de la corrupción y de la desvirtuación de la función para la cual fue concebido este tribunal y todos los tribunales de justicia administrativa supone tres piezas. Una es, en efecto, el juez, los tribunales de justicia administrativa, otra es el gobierno, las autoridades municipales, estatales o federales, y otra más, por supuesto, son los particulares. Siempre los casos de corrupción están involucrados las tres partes, donde el gobierno, por inacción, por omisión, por negligencia, no acude, no responde, o bien de forma deliberada hace mal el expediente para perderlo, para dañar patrimonial o jurídicamente a la propia administración, al gobierno, y por tanto beneficiar a un particular, el particular que seguramente soborna al juez y el juez que se enriquece de manera ilícita o inexplicable, como es el caso de estos tres personajes que han sido muy polémicos, cuyas trayectorias son francamente homenajes al abuso de autoridad, lejos de cuidar el Estado de Derecho, son gente que ha violentado la ley en este Estado y que son muy conocidos. A mí me parece que es una de las mejores noticias que hemos tenido y además vino de la Federación, hay que decirlo de nueva cuenta. No es el fiscal general local, no es el fiscal anticorrupción, no es el gobernador, no es el Estado de Jalisco, es la Federación y es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ha congelado más cuentas en los primeros 6 meses de la administración de López Obrador que todo el sexenio anterior. Y desde luego que habrá muchos casos equivocados donde se tendrán que descongelar cuentas y restituir activos financieros, pero en muchos casos tendrán que probar ellos cómo lograron amasar esas fortunas inexplicables, sobre todo después de tantos señalamientos de corrupción de un montón de particulares que han dicho que han sido abusados por estos magistrados. La intención en este bloque es hablar inclusive de todas las acciones legales que en estos momentos ya se conocen y que podrían venir, porque hablamos también del caso de la Casa Jalisco en Chicago, así como de los magistrados y otros tantos que se pueden acumular. Pero sí la pregunta continúa, Sonia, en realidad. A ver, ¿existe un verdadero interés de hacer frente y de castigar, de sancionar la corrupción? ¿O pesa más esta otra parte de lo político, las vendetas, etcétera, etcétera? A mí me parece irrelevante el tinte político cuando se trata de casos que valen la pena revisar y que tienen que revisarse. Por supuesto que hay interés político en virtud de que quienes están al frente de la toma de decisiones pertenecen a partidos políticos, pero me parece que eso termina siendo intrascendente en casos como este. Yo coincido en gran parte con David con relación al caso de los magistrados. Es cierto, el juicio de nulidad, que es el que desahoga el Tribunal de Justicia Administrativa, es algo muy parecido al juicio de amparo, pero para efectos locales, que busca proteger ante decisiones de la autoridad al ciudadano. Para poner un ejemplo, recordemos aquel caso de Colomos en donde un particular hizo un trámite ante el Ayuntamiento de Guadalajara para que se le permitiera hacer una construcción dentro del bosque y el funcionario que debía recibir la petición le firma de recibido en el gobierno de Ramiro Hernández y guarda la petición, no hace el trámite, se vence el plazo y por afirmativa ficta el magistrado le concede el permiso para construir.
El problema, es cierto, es el ayuntamiento, pero también el problema es el magistrado. O sea, me parece que esto no sucedería en un juicio de amparo, volviendo al símil, porque entonces el juez tendría que revisar toda la normatividad que existe en torno a ese permiso, no nada más la acción. Imagínate en la que estaríamos, no nada más la acción de un funcionario, creo que al magistrado tendría que haberle saltado que se trata del Bosque Los Colomos, que es una zona protegida, que es una zona en donde el equilibrio ambiental es muy importante, y tendría que haber revisado los reglamentos municipales, porque además se supone que la justicia administrativa abarca todo esto. Porque exactamente. Pues es una disputa por propiedad también. Entonces, me parece que más bien lo que ha sucedido con el Tribunal de Justicia Administrativa es que usan la ley en este margen de conocimiento que tiene un magistrado, porque un magistrado tiene ventaja de conocimiento jurídico sobre el común de los ciudadanos, para torcerla o dirigirla, no torcerla, simplemente dirigirla a favor de determinadas decisiones. Pueden suceder casos, ya para ir incluso a uno local, a uno actual, el de cuando Ana Bárbara Casillas era síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, que presentó una demanda en el caso de uno de los edificios y no firmó la demanda. Uno podría pensar, bueno, como decía en su momento el magistrado, la funcionaria actuó con dolo al no firmar, porque así sabe que no va a proceder. No, o sea, me parece que ese tipo de temas no tendrían que derivar en la autorización de un edificio que luego va a significarse en un problema para la ciudad, simplemente porque no hay una firma. Me parece que ignoran el global de la legislación que tendría que ser aplicable para usar nada más la ley que en el momento que favorece la decisión en el momento que ellos la quieren tomar. Y en el caso de Antonio Gloria, creo que todavía falta mucho por revelar en torno a esta investigación. El exsecretario de Educación, creo que en términos generales todos nos hemos quedado con esta versión de que no tenía nada que ver con Jaltrade, que él no formaba parte del consejo. Sin embargo, también por información que ha surgido en torno a este caso, es que nos hemos enterado que parece que su influencia en la toma de la decisión fue mucho más allá de la de un funcionario que simplemente fue a ver qué estaba pasando. Es decir, parece que fue como por lo menos por la información que ha trascendido, el funcionario que pudo haber estado a cargo de la decisión del exgobernador Emilio González para hacer que Jaltrade tomara esa determinación. Y en el caso de Celso Rodríguez, ya para cerrar, bueno, pues hay que recordar, fue una de las gestiones en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado con más problemas, con más cuestiones extrañas en torno a nombramientos, a lo que sucedió con el Consejo de la Judicatura en los jueces. Me parece que también es un caso que merita ser revisado. Julio. Y esto último que señala Sonia de Toño Gloria, pues también ahí lo difícil va a ser probarlo, ¿no? Si realmente hay alguna evidencia por escrito de que él haya tenido esa... Tiene que haber evidencia por escrito, si no, no lo van a poder probar. Efectivamente, y ahí es donde sentido, desde mi punto de vista es muy endeble la acusación contra este funcionario sin afán de defenderlo. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Quién es el culpable? O sea, acreditas un delito, pero no hay un responsable. Hablan de 10 que están involucrados. Eso iba. Muy seguramente van a salir más nombres y muy seguramente habrá más implicados que irán cayendo. El exgobernador Emilio González, por supuesto que no. Si alguien tenía todavía esa expectativa, es obvio que no lo van a tocar, más allá de que si dio o no dio orden a sus subalternos para que esto se aprobara. Pero lo que sí es cierto es que son dos golpes directos a dos personajes muy cercanos a Emilio González Márquez, sobre todo Antonio Gloria, ¿no? Su amigo de juventud, a quien conoció desde antes de la política, cuando coincidieron trabajando en una empresa de calzado, y que luego lo acompaña en sus andanzas, e incluso él y Herbert Taylor junto a Emilio González, pues eran un grupo compacto que incluso entre ellos mismos se fueron turnando diputaciones, las dirigencias del partido, y luego llegan al gabinete, por supuesto que muy cercano. Y también Celso Rodríguez, hay que recordar que llega a su cenit también al mismo tiempo que coincide con el de Emilio González Márquez. Son ahí personajes que tienen que ver con él. Y nada más para concluir, mi querido David, es donde quedan más preguntas en el aire, ¿no? Esto significa un rompimiento político con el grupo de Emilio, con quien evidentemente había ligas con el alfarismo. También será esto
¿Son una caída de simples chivos expiatorios o realmente será esa gran sacudida que se prometía con la refundación? ¿O también será una limpia la que viene del Poder Judicial? En los próximos capítulos los estaremos aquí comentando. ¿Ninguna respuesta por anticiparnos a tus preguntas? Por ahora, en este momento? por ahora nos falta, como bien dijo Agustín, tener la película completa para empezar a armar el rompecabezas. Sí, David. Me parece que a diferencia del caso de los magistrados, donde hay una evidencia muy contundente y donde, digamos, la lectura política es irrelevante, en el caso de Antonio Gloria, me parece que es justamente el caso contrario. Así es. Hay evidencia menos contundente o al menos menos evidente hasta ahorita, y sí hay una lectura política, porque el hecho es que hay muchos otros funcionarios que han sido señalados con evidencia mucho más contundente, con casos mucho más escandalosos, que están libres, que están, digamos, impunemente en libertad, y que este caso pues es menos notorio que otros. Pero y ahí sí me parece... un auto de formal prisión. A mí me parece que la detención todavía podría ser endeble, pero ya cuando logras acreditar para conseguir un auto de formal prisión, me parece que ya no es revisar. tan... Exactamente. No está, recordando al público que es con el sistema anterior. No hay la información pública, ¿no? Exactamente. Pero no un segundo plazo para este jueves, ¿no? No está el juez titular, es un secretario encargado del juzgado, y también eso hace que el caso sea atípico. A lo que me refería no tanto es a minimizar la formalidad o el rigor de la evidencia en el caso de Gloria, sino que me parece que hay otros casos mucho más notorios de la administración anterior, no de la previa a la anterior, que no se han investigado, no se han perseguido. Hay quienes esperaban que fueran primero por Cruz Esmada, por ejemplo. Entonces ahí sí me parece que juega un tema político que en mi lectura es bastante contraintuitivo, porque yo pensaría que el gobernador buscaría afianzar su alianza con el Partido Acción Nacional, pero quizá la lectura sea que precisamente quiere terminar esa alianza y, digamos, arrinconar al Partido Acción Nacional para terminar de desfondarlo. ¿Pero cuál Partido Acción Nacional? Porque también al actual Partido Acción Nacional creo que no le interesa Fíjate que mucho una defender cosa que a a la Antonio gente Gloria. le puede importar mucho. ¿Qué va a pasar con los procedimientos que estos magistrados sacaron adelante de forma irregular? Porque se supone que generaron actos jurídicos. Ojalá y todo eso se documente bien. Normalmente de forma... en estos casos se deja salvo Ya, lo no hay actual. relación. Eso viene casi. Pues imagínate, la justicia es muy... Por la Palo dado, ni Dios lo quita, Agustín. Vamos con esto a la pausa, continuamos. El trabajo periodístico, que luego se convirtió en una investigación y donde se puso en evidencia que el gobierno federal usó 128 empresas para desviar millones de pesos, llega a su clímax. Tan solo al revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos. Y de este dinero, no se sabe dónde quedaron 3.433 millones. Sin embargo, en las pesquisas, el tema recayó sobre la exsecretaria de Desarrollo Social y extitular de SEDATU, Rosario Robles, vinculada a proceso la madrugada de este martes 13 de agosto e internada en la prisión de Santa Marta, Acatitla. Ella ha dicho que el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de Sedesol, José Antonio Meade, estaban enterados. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, calificó la maniobra como un fraude millonario y también en su momento señaló la participación del titular del Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y al entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. ¿Crees que la justicia llegará al propio expresidente Enrique Peña Nieto? Bueno, pues la realidad es que, bueno, en principio seguir destacando, todo esto proviene de una excelente investigación periodística, un trabajo periodístico que ha merecido inclusive galardones y que ahora también ha recibido este seguimiento por parte de las instancias correspondientes. ¿Hasta dónde va a llegar la estafa maestra o hasta dónde podríamos esperar que llegue, Sonia? Bueno, pues más parece de la persecución. Bueno, más que persecución, la investigación, ¿no? Es la persecución de los delitos. Exactamente. A ver, creo que en este caso podría ser no el más relevante de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto,
pero que fue de alguna manera mucho más fácil de documentar, bueno, no fácil, sino que más bien quedó muy bien documentado en la investigación periodística que se hizo, que además hay que destacar que forma parte de este nuevo esquema de periodismo que se está haciendo en el mundo y que afortunadamente también en México, de periodismo colaborativo, en donde a través de algunas agrupaciones que impulsan la investigación periodística se puede financiar una investigación de este tipo que implica, aunque mucha gente quizá no se da cuenta, altos costos en documentos, en gestión de documentos, en traslados, en muchas cuestiones que luego para los medios de comunicación y para los periodistas en particular son muy complejos de financiar. Esto es un gran logro de este nuevo esquema de investigación periodística. Y en la parte del seguimiento que le está dando el gobierno federal con la investigación, creo que le da la seriedad que amerita una denuncia de este tipo, que surge justamente de la auditoría o el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación, y luego la revisión de la documentación, que es lo que hacen los periodistas a través de la investigación denominada la estafa maestra, que es revisar todos los documentos que se presentan, es decir, todo el expediente del que forman parte de la auditoría, que se presentan como parte del intento de aclarar lo que había sucedido, y que permite justamente por ese seguimiento ver hacia dónde fue yéndose el dinero y cómo a través de las observaciones que hizo el proceso de auditoría nunca se pudo justificar por qué había terminado en cuentas del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, creo que la investigación pues está muy bien respaldada, porque además los documentos están en poder de una institución como es la Auditoría Superior de la Federación, y en este sentido es mucho más sencillo requerirlos. Había dudas por este coqueteo político que hubo al comienzo en la administración de Andrés Manuel López Obrador con la extitular de Sedesol y de Sedatu, de si el pasado de izquierda o el haber formado parte alguna vez ella de la izquierda podría haber pesado. Me parece que a final de cuentas ella fue parte, no la autora única, pero sí fue parte de este mecanismo que tenía el pasado gobierno, y que además ya ella misma lo señaló, estaba enterado el presidente, estaba enterado quienes llegaron después que ella a la secretaría, en el caso de quien fuera candidato a la presidencia, José Antonio Meade, en el caso de Luis Miranda, que además es en lo personal el hombre más cercano del ex gabinete a Enrique Peña Nieto, es decir, con quien tiene una relación personal más estrecha, y que el mismo presidente Peña Nieto pues fue informado acerca de lo que estaba sucediendo. A ver, a mí lo que me llama la atención es que los casos más emblemáticos de combate a la corrupción de este país no los ha iniciado el Estado mexicano. Es decir, los mecanismos institucionales para combatir la corrupción, para investigar los casos de corrupción, no han provenido del propio gobierno de la autoridad, han provenido de periodistas, de think tanks, de organizaciones de la sociedad civil, que de manera muy desafiante, muy audaz, han logrado recopilar la información que después el Estado mexicano ha utilizado para darle seguimiento. Pero ese es un primer punto interesante. El segundo me parece que tiene que ver con que al final, contra todo pronóstico, incluso en contradicción con los propios dichos del presidente, de que Rosario Robles era un chivo expiatorio, de que no era la responsable, de que era más arriba, de que había que tocar los verdaderos intereses de la mafia en el poder, al final, mal que bien, pues es la Fiscalía General de la República la que pues integra el expediente, se lo presenta al juez y persigue a la exsecretaria, que parece autónoma, ¿no? Que parece muy autónoma, porque el propio López Obrador medio que no, digamos, no le hinca el diente, no se va contra ella en sus declaraciones, más bien dice que lo procese la Fiscalía, pero poco tiempo antes, semanas antes, se había dicho que ella no era la responsable. Entonces es interesante ver cómo hay un juego de parte del propio presidente donde quizá de manera deliberada le dice no te preocupes, y entonces le manda de manera sorpresiva
la orden de aprehensión, la logra con un juez, o bien realmente hay algo de autonomía en Gertz Manero, en el sentido de que le presentaría al presidente un expediente muy sólido, precisamente por esta investigación que casi se las dio cocinada, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, y el presidente dijo, pues vamos por ella. Pero en efecto, para muchos no era el eslabón más débil, mejor dicho, no era el caso más escandaloso de corrupción de la administración pasada, y además tenía el atenuante, por decirlo así, que había apoyado de alguna manera a López Obrador sigilosamente, que venía de la izquierda histórica, que había sido jefa de gobierno de la Ciudad de México y que tenía, digamos, muchos vasos comunicantes con la Cuarta Transformación, con el equipo de López Obrador, y sin embargo hoy está en la cárcel. A mí me parece, otra vez, al igual que el caso pasado con la inteligencia, con la unidad de inteligencia financiera, que López Obrador, en el caso del combate a la corrupción, creo que lo está haciendo muy bien. Y en este caso también queda evidente otra cosa, ¿no, Agustín? A ver, la sinrazón o el Estado, vaya, en la que tenían los anteriores gobiernos a los organismos de fiscalización. Una auditoría superior de la Federación que siempre evidenciaba cosas, pero que no pasaba a mayores, por ejemplo. Yo creo que se están haciendo las cosas porque se tienen que estar haciendo las cosas bien en algún lado. O sea, yo creo que no hay que perder el mapa completo, una lectura crítica de lo que está haciendo esta administración. Tiene muchísimos fuegos que apagar en muchísimas cosas, generados incluso por la obstinación del presidente por establecer un modelo distinto de gobierno, un régimen distinto, como él dice. Está en crisis el área, por ejemplo, de salud, que es muy delicado, por ejemplo, la falta de medicamentos. Están en riesgo temas, él entra con muchas rispideces con la opinión pública. Me parece que es un modo muy oportuno políticamente de que el presidente dé un golpe de autoridad, de un golpe de credibilidad, porque además esta fue una de las grandes promesas que hizo el presidente cuando era candidato. Voy a combatir la corrupción, mi gobierno va a ser honesto. Necesitaría mostrarnos un caso muy bien armado con verdaderos peces gordos tras las rejas. Si ha de llegar a Peña Nieto, no lo sé yo. Pero es un pez gordo, ¿no? Sí, me parece que es un pez. Bueno, para la historia de México sí, porque si tú revisas la historia de Brasil, la de Perú, hay presidentes a las rejas. O sea, México nunca se ha atrevido a tocar a los presidentes. Si se atreve a tocar al presidente, será por una utilidad política extraordinaria. Creo que va a ser bueno para su propia legitimidad. Pero me parece que es también un modo muy eficaz de tapar las áreas en las cuales no está funcionando la administración López Obradorista. No podemos leerlo de forma aislada, me parece. ¿Lo ves como distractor entonces? No, funciona como distractor, pero creo que están haciendo, como bien dice David, sí están haciendo las cosas bien, pero evidentemente que funciona como distractor. Cualquier situación política de que un opositor lo agarres en corrupción o lo metas a la cárcel, o declaras una guerra, si eres otro tipo de políticos, distrae a la opinión pública. ¿Qué hicieron los militares argentinos cuando estaba en una crisis tremenda Argentina, de la guerra contra Inglaterra, que nunca iban a ganar? Pero los argentinos olvidaron de los expedientes de violencia interior, de persecución de disidentes, y se unieron en torno a Galtieri. Bueno, esta es la eficacia de utilizar este tipo de herramientas a favor de un régimen. Julio. Bueno, pues a diferencia de lo que piensa David Gómez de que Rosario tenía vasos comunicantes con el equipo de López Obrador y que podía haberse salvado un poco, difiero, ya que hay que recordar que traicionó políticamente a López Obrador. Nos remontamos, por ejemplo, a lo de los videoescándalos, todo lo que ocurrió en aquel tiempo. Entonces, por supuesto que López Obrador pues no la quería para nada, no la quiere nadita. Y eso es lo que daba más bien se vio obligada porque salieron los videos. Es que, bueno, urdieron pues esa trama para intentar, porque pues era su novio el que estaba detrás de todo eso. Pero habían urdido también para dinamitarlo, ¿no? O sea, para no sé que si no lo lograron. Alguna vez lo reconoció. No sé si ya está detrás de del arquitecto de esta operación contra. Así se le consideró como una traidora dentro de ese grupo. Cómplice, y por eso creo yo que pues López Obrador no la quería nadita, no la quiere nadita. Pero bueno, más allá de pero eso, entonces no hay ese tufo de no, para nada. Y todo eso no existe. Esto es política. Pero además, López Obrador ha hablado bien de ella. Sí. Por eso, si hubiera un tufo de revancha, ahorita eso pasa intrascendente. Creo yo que, número uno, recordemos que La estafa maestra es un reportaje nunca visto por la manera minuciosa en que se realizó. Yo creo que sí es un antes o después. 517 solicitudes de información y 186 empresas investigadas, entre otros numerales.
secundarias. No, pero antes y después. Antes la Casa Blanca fue una sí, pero eso solamente tuvo 17 solicitudes de información. Yo el de Walmart en México, que ganó el Pulitzer. No, o sea, bueno, sí, pero es que el número no es un referente. O sea, pero el de Walmart no fue publicado en un medio mexicano. Eso es lo importante. Yo sigo creyendo que es un antes y un después. Yo no dije que fuera mejor o peor que alguno. Viene. Es un antes y un después. Muy relevante en el periodismo. Marca un antes y un después. En eso creo que estamos de acuerdo. Y la Casa Blanca también, pero ya podríamos decirlo. Efectivamente. Exactamente. Entonces, he juntado mucho con los naranjas, es histórico. Aunque los medios obviamente no forman parte de la estructura institucional, seremos muy ingenuos de reconocer que no abonan en lo que se dice enforcement social. Sin embargo, en México no habíamos visto que derivaron investigaciones. Ese es el papel de los medios, ser contrapoder. Sí, claro. Ese es su papel. No habíamos visto que nomás a mí me interrumpen. No habíamos visto eso. No, eso también es cierto. Por favor, adelante, Julio. No habíamos visto que derivara en funcionarios encarcelados así como este, O sea, sí había, por eso y digo que es un antes y un después. Bueno, eso me lo está planteando y lo estoy respondiendo. Soy educado. Otros no llevaron no derivaron en investigaciones que llevaron a alguien a la cárcel. Entonces, que Rosario Robles es un chivo expiatorio, no lo creo. Un quinazo tampoco. Al contrario, hay que celebrar que se está investigando este tema. Vemos que hay actuaciones autónomas. Un juez probó. Hay que recordar que este mismo juez fue al que López Obrador en marzo pasado le puso un repasón porque había dejado salir a un presunto delincuente, y es el que ahora da si bien no es el que va a dictar la sentencia, sí arranca este proceso. Ahora pues las dudas estelares, ¿no? ¿Caerán más? Creo que sí va a haber más. Hay personajes como Emilio Cebadúa o Ramón Sosamontes que están en los informes de la Auditoría Superior señalados como los que sí firmaron los contratos, por supuesto que habrán de ser citados, y también llegará, casi ya para terminar, llegará a Peña Nieto, no lo creo, se llevarían la palma de oro, llegará José Antonio Meade, tampoco. Pero lo que sí les aseguro que es el juicio del año en lo político en México. Vendrán grandes emociones, revelaciones y pues mucho que discutir aquí en esta mesa. No se pierdan el siguiente capítulo. La estafa maestra, en efecto, cayó la más importante, finalmente la jefa de toda la banda. Hay otros indiciados, hay otros señalados, pero en realidad la trama de corrupción es muy, muy compleja. Ella es y sobre todo pasa por muchas universidades públicas del país que se prestaron a un esquema de corrupción donde claramente les plantearon un saqueo masivo de dinero, y ahí están involucrados un montón de rectores y directivos universitarios que habrá que ver si van por ellos o no, empezando por el de Hidalgo, que es el más atascado, pero hay muchísimos involucrados. Prácticamente 20 instituciones de educación superior, no está Jalisco, ni ninguna de la Ciudad de México importante, pero sí hay muchas como Guerrero, Morelos, Hidalgo, Zacatecas, que están involucradas. La manera en que se triangulaba, para que a la gente le quede claro. Pero yo creo que va a ser muy importante ver qué tanto se atreven a ir, porque las universidades pueden empezar a reaccionar. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, el rector muy hábilmente se pasó a las filas de Morena, se declaró militante, ha sido un apoyador del presidente López Obrador en el Estado. ¿Y eso lo tratando, varios dicen que lo están protegiendo. Pues vamos a ver si realmente lo blinda o no. Yo creo que después del caso de Rosario Robles, ya nadie está completamente a salvo, porque aunque yo sí creo que hay buena relación, buena comunicación, creo que López Obrador privilegiará mucho más un acto de legitimación política y de cumplimiento de compromiso de campaña que cualquier relación personal o política que pudiera tener. A ver, ojo, no podemos decir que ya están demostrando que son distintos. O sea, esto puede ser también una simulación si no deriva en nada. Vamos viendo, vamos dándoles tiempo. Y porque vamos podría ser el gordillazo de exactamente. Este sexenio. Y que después resulta que no había elementos para tener. O a lo mejor ya ni van por nadie más, otros personajes, etcétera. Todavía pueden, que también puede ser. Exacto. Lo que sí debería de ser es un parteaguas también para modificar varias leyes que tienen que ver con el manejo de recursos en México, porque la discrecionalidad sigue siendo una realidad. Los presupuestos de egresos de la Federación de los Estados jamás terminan ejerciéndose como se aprobaron en un inicio. Las adecuaciones presupuestales internas y externas no tienen un sistema, si bien tienen un mecanismo legaloide,
se presta mucho a la discrecionalidad, ¿no? Las ampliaciones líquidas, todos estos métodos que hacen que el dinero quede aquí, sabe Dios dónde, ¿eh? Acá, imagínate, universidades fabricando cachuchas y playeras, como que es absurdo, ¿no? O sea, y lo permitía la ley, lo que no permitía obviamente eran que fueran trabajos no entregados. Eso sí, de acuerdo que es imperdonable, pero permite muchas piruetas. Por supuesto. Vamos a algunos comentarios de ustedes. Muchas gracias por participar a través de las redes sociales. Se le ha preguntado con respecto a las acciones legales en el caso de la estafa maestra, ¿cree que la justicia llegará al propio ex presidente Peña Nieto? Ustedes nos comentan. Fausto Hacha dice, Dios quiera que sí. Nos enviaba también una imagen, pero bueno, podemos meternos en problemas. Cada quien tiene un Dios, hay que ver a qué Dios se refiere. Podríamos meternos en problemas con los derechos. Okay. Por eso no se publica también la imagen que nos envió Fausto Hacha. Muchas gracias. Momento de la pausa, continuamos. Llegó el día decisivo donde el presidente Andrés Manuel López Obrador resolvería el futuro de la presa El Zapotillo. Sin embargo, al final nos quedamos igual. Primero se reunió con los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, Diego Sinué Rodríguez Vallejo y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente, quienes de inmediato al salir en un video anunciaron que la presa sigue con respaldo del presidente, no se derriba y que iniciarán el diálogo con los habitantes de la zona. Más tarde, los representantes de los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, los 3 pueblos a inundarse con la presa, también enviaron un mensaje, que López Obrador les prometió no dar un peso más a Zapotillo, no seguir la obra si no hay consenso e instalar la primera mesa en un mes en Ciudad de México. La obra entonces queda suspendida en tanto no hay acuerdos. Pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a cada quien lo que quería escuchar, o al menos esa idea queda. ¿Cuál crees tú que debe ser el futuro de la presa El Zapotillo? Estrictamente tendríamos que decir que al final nada para nadie, todavía después de esta reunión. Por lo menos lo que queda claro es que no habrá dinero para continuar con la construcción. No se podría porque continúan vigentes los amparos. Y por otra parte... pero puedes asignar dinero y tratar de resolver Bueno, se asignó de hecho, pero para mantenimiento. Primero tendrías que por lo menos resolver estos otros asuntos. Y por la otra, bueno, que no se va a derruir la cortina, aunque este asunto oficialmente nunca se ha planteado. El que se fuera a desmantelar la presa. En la visita reciente de Víctor Toledo, él lo vio como un escenario posible. Él dijo que valdría la pena, pero no un anuncio oficial. A ver, Julio primero, no sean mala onda, porque luego dice que lo estamos interrumpiendo. Por favor, escuchen. Bueno, para empezar, el presidente Andrés Manuel López Obrador haría muy bien en salir y en sus mañaneras tocar el tema para que aclare qué fue lo que realmente les dijo. Eso esperábamos Porque hoy. Eso esperábamos hoy y pues no habló de eso, o no había ningún reportero de Jalisco, Guanajuato que le preguntara allá sobre el tema. También, porque hay que decir que se enfocan mucho en temas nacionales. De Ciudad de México, todos y pues allá no les va a interesar mucho el tema. Entonces tendrá que ser alguien de Ciudad aquí. de México. Efectivamente. ¿Por qué? Porque muchos han interpretado como que fueron versiones encontradas. Yo no lo creo así. Yo creo que pues cada quien enfatiza lo que quiere enfatizar. Ya lo platicábamos antes de José Ángel. Nada más yo. Pero, hay muchos, aparte de José Ángel, que piensan que hay versiones encontradas. Pues no encontradas, pero lo que... perdón. Es que ahora sí me aludió. Perdón, Julio. Bueno. Tienes tus 2 minutos. Ahorita tienes hasta más tiempo para tu defensa. Pero está muy claro que no va a haber recursos. No va a haber recursos presupuestados en 2020, entonces esto al menos da 1 año y meses de oxígeno a los pobladores. Y número 2, que no le agradó a López Obrador todavía la opción de imponerle algo así a los pobladores. Se lo digo. Eso sí queda claro porque pues él ha visitado en 3 ocasiones el poblado, lo ha dicho de corazón, al menos quiero pensar que es
eso sí fue. Quiero pensar que eso sí fue así, pues, quiero pensar. Creo que ya me desparpajé un poco de lo que tenía pensado decir, pero en resumen es eso, o sea, la presa por ahora no continúa. Yo creo que y se deben de buscar otras opciones, porque insistimos, hay más agua en los Arcos del Milenio o en las inundaciones de Patria que lo que se va a juntar ahí en la presa. Algunos dirán que es absurdo. Ahí sí exageraste, la verdad sí. Julio, por favor. Es una El metáfora. déficit de la cuenca, capaz que sí es cierto. Posiblemente. Yo creo que una frase que podría resumir la posición del presidente de la República es que el zapotillo no se destruye ni se termina, sino todo lo contrario. Porque es un mago de la ambigüedad política para no definir posiciones con claridad. Pero eso Yo creo que lo que López Obrador planteó fue una compra de tiempo y una ambigüedad que le va a permitir simplemente patear el bote, simplemente arrastrar el tiempo, porque no le conviene a López Obrador tener una definición clara con el zapotillo. El zapotillo es una obra que, al igual que la línea 3 y que otras de sexenios pasados inconclusas, ya sean de expresidentes o exgobernadores, el costo político lo pagan los anteriores y en todo caso el actual, pero no él. Es decir, quien menos responsabilidad política enfrenta, quien paga el menor costo político frente a la inconclusión del zapotillo es López Obrador. Y en cambio los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, que llegaron a un acuerdo, pues claramente están a favor de la terminación de la presa y de la cortina a su máxima altura, que es de 105 metros, pero no pueden ser tan explícitos o no se atreven a ser tan claros en sus posiciones porque saben que hay un costo político, sobre todo respecto de unas de sus contradicciones que en su momento ambos... Yo creo que a estas alturas ya ni les importa. Bueno, pero el gobernador de Guanajuato no tiene ninguna que contradicción. Ellos siempre han querido la presa. Ellos siempre, el problema y el costo político lo va a pagar Enrique Alfaro, eso es clarísimo. Pero ya lo ha hecho, porque no ha tenido empacho en... Pero no ha sido tan explícito decir, en su momento me opuse y ahora estoy a favor. No lo va a hacer nunca. Yo creo que lo hizo Aristóteles. Aristóteles dijo en un tuit, los acompaño, fue un error, perdimos y debe ir a 105. Pero lo dijo Aristóteles, estamos hablando de Enrique Alfaro, eso, pero hay gobernadores que lo han hecho, hay políticos que sí asumen eso. Y no por defender a Aristóteles, simplemente que cayó en la misma contradicción, pero fue más consistente. A mí lo que me parece es que mientras son peras o manzanas y los políticos se disputan un poco el tema, yo sí creo que en términos globales hay un interés general que debe prevalecer sobre el interés particular. Creo que lo que no ha sabido hacer el Estado mexicano es compensar los costos y las externalidades negativas de una obra de esta envergadura, porque con los recursos que se han invertido ya, con los costos hundidos que están ahí metidos, podrías haber compensado a los afectados y les pudiste haber dado una situación incluso mejor que la que tenían ahora, pero se ha contaminado tanto el proyecto y el tema que se ha vuelto en una de las obras públicas más complejas del país, no por su especificidad técnica, sino por la incapacidad política de gestionar el conflicto de parte de las autoridades. Nada más acotar, los políticos no se equivocan. Cambian de decisión pensando en el bien común. No, yo creo que sí hay un error. Es decir, si Alfaro pensaba, tenía la expectativa de ser gobernador, debió haber apoyado en su momento una obra que le iba a beneficiar al Estado, pero la ambición de querer juntar unos pocos votos los ha llevado a los políticos a equivocarse en el caso de la tarifa del transporte, en el caso de la cortina de la presa y en muchos otros. Es decir, los políticos se equivocan porque no estiman las consecuencias políticas de sus declaraciones electorales. Sonia. Yo no creo que haya ambigüedad de parte del presidente de la República. Me parece que había ya cierta tendencia por parte de su gobierno a respaldar a los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, sobre todo porque el acuerdo había sido, si ellos lograban ponerse de acuerdo y resolvían los problemas, el gobierno federal le iba a entrar con recursos al proyecto. No lo hicieron. Lo que hicieron fue sentarse los dos gobernadores y firmar un presunto acuerdo que lo único que hace es respaldar algo que ya estaba previsto, es decir, que no cambia nada. Y me parece que esta visión de resumir a la inundación o no de tres pueblos vuelve a ser muy simplista por lo complejo que es ya en este momento el proyecto de la presa del Zapotillo. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Por supuesto que está el tema de los derechos humanos, que a mí no me parecen menores, el que digas que se desaparecen estos pueblos para favorecer a un mayor
a una mayor parte de la población. Centro, ¿sí les exacto, parece? Como porque, por supuesto, no, a quien vive en la ciudad, porque no tenemos nada que perder, lo único que hacemos es abrir la llave y no queremos tomar ninguna decisión respecto o ninguna medida respecto a cómo vamos a ahorrar agua o cómo vamos a tratar de cooperar con una solución al problema de abasto. Pero está también el tema del costo de la obra, que es algo que creo que ayer se le debió precisar más al presidente. No es nada más la reactivación de la presa, que se habla que ya en este momento podría requerir entre 7 y 10 mil millones de pesos adicionales a lo que haya invertido por el deterioro que ha tenido, por el abandono que ha tenido y lo que significaría la conclusión. Está además la construcción de la planta a donde se tendría que trasladarse el agua para el tratamiento antes de meterla al trasvase. Está, por supuesto, la conclusión del juicio con Abengoa, que estamos hablando de cómo vas a liquidar ese gran problema y cómo llevarías, y la construcción, por supuesto, del acueducto hasta la ciudad de León. Está el lugar en donde recibirías el agua con toda la infraestructura que esto implica en la ciudad de León para luego después incorporarla a la red de esta ciudad. Están las 19 conexiones que implican sistemas de bombeo e infraestructura adicional para los 19 municipios de Los Altos. Después está también la infraestructura con la que tendrías que llevar el agua de la presa El Zapotillo a la presa El Purgatorio y después de la presa El Purgatorio a la zona metropolitana de Guadalajara, donde la recibes en zona metropolitana y cómo la distribuyes. Es decir, quienes han hecho cálculos hablan de 71 mil millones de pesos. Yo no creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda hacer frente a un proyecto de este tipo. Y la otra parte es el tema del abasto de agua para la región de Los Altos, que no queda resuelto o no queda claro cómo se resolvería, sobre todo por las reglas que hay en distribución de agua en el país. Hoy Salvador Caro decía 17 mil millones. Para la presa nada más. Nada más, no pero para yo el no sé resto. dónde sacan esos datos. Sí, no. Me parece que incluso sumando los tres sistemas, el sistema de Zapotillo-León, y bueno, son dos sistemas, y el sistema Zapotillo-Purgatorio-Guadalajara, se me hace mucho, pero más allá de eso, aunque fuera la mitad, es muchísimo dinero. Lo que yo digo es que hemos estado desde los años 90 esperanzados en que el Río Verde va a salvar a la ciudad de Guadalajara y hemos perdido un tiempo precioso sin resolver los problemas que tiene el acuífero metropolitano. Me parece que si Enrique Alfaro va a hablar de refundación, le recuerdo que tenemos ya no una Comisión Estatal del Agua, o más bien ya no tenemos una Secretaría del Agua como se había planteado inicialmente, o de Obras Públicas, se llama ahora Secretaría de la Gestión Integral del Agua. Eso significa que este gobierno está planteando que recuperemos un poquito lo que dicen los teóricos del tema del agua. El agua la gastamos de forma lineal. Buscamos de un lugar traerla, la utilizamos y la tiramos, la tratamos y se vierte a un río. El planteamiento es, gestión integral del agua implica un tratamiento circular. La extraes, la utilizas, la tratas, la reutilizas, le das usos diversos, o sea, por ejemplo, un agua de segundo uso, si no es muy cara, si fue un tratamiento secundario, puedes usarla para riego, para cosas que no se requiera agua de primer uso. En las mismas casas puedes tener un subsistema para que el agua del lavabo se utilice para el inodoro, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hemos perdido el tiempo esperanzados en esas megaobras y a la fecha no estamos mucho mejor que en 1992, cuando se terminó la presa que está en Valle de Guadalupe, la que está abasteciendo a Tepa ahorita. ¿Te acuerdas? La presa del Salto. Desde entonces se suspende y no hemos resuelto este problema. Tenemos una presa a 80 metros que está parada, pero no hemos aprovechado para atacar el tema de las fugas, no hemos aprovechado para generar una ciudad que tenga, en vez de zonas de inundación, zonas de recarga, y no hemos aprovechado para generar un modelo de vivienda sustentable que implica no solamente que requiera menos energía, por ejemplo, que se caliente menos en épocas de calores, sino que el agua que le cae la pueda reutilizar la propia vivienda. Esto ocurre en muchas ciudades del mundo, en muchos lugares. Más graves, como lo que se ha documentado en los últimos días con respecto a lo que está sucediendo con el agua que se saca de los mantos freáticos. Se saca agua buena para tirarla. Y de hecho esto tiene muchos años haciéndose. Claro. La verdad es que estamos desperdiciando 50 manantiales. El condominio Guadalajara tiene 60 años haciendo 50 manantiales, se tira muchísima agua. Por supuesto que los 50 manantiales no nos resuelven el déficit, pero si tú sumas manantiales,
mejor gasto a nivel vivienda, recarga del acuífero y apuestas por el acuífero y por Chapala, yo insistiría, Chapala es un elemento esencial. Chapala no es algo que haya que quitar de la ecuación. Chapala es nuestra fuente natural de abastecimiento junto con el acuífero. Chapala es la apuesta de Guadalajara, que Chapala esté en buena calidad, en buena salud, porque Chapala le sacamos muy poca agua contra el volumen que tiene Chapala. Guadalajara y Chapala son una simbiosis parecida a Guadalajara y la primavera. Si nos concentráramos en que nuestra propia cuenca nos puede resolver el problema, nos olvidaríamos de estar afectando derechos de terceros. Y de tirar dinero, porque a este dinero que se ha tirado en el Zapotillo hay que agregar lo que se tiró en San Nicolás, hay que agregar lo que se tiró en Arcediano. Y lo que ustedes quieran y gusten. Es una cantidad brutal de dinero en 30 años. Nada más sugieres entonces que a Chapala se le extrajera más, digo, para que no quede la duda aquí. Chapala Chapala, Guadalajara tiene una título de concesión de 240 millones de metros cúbicos en Chapala. ¿Y se utilizan? Construyó en los años 80 la primera línea del acueducto, que en su momento daba los 240 millones a 7.5 metros cúbicos por segundo, pero se ha ido solvando y ya no da. Ese gasto a tope lo da 5.6. Por eso se ha hablado del segundo. Es necesario para que tenga mantenimiento. Pero déjame decirte una cosa. Creo que aquí habría que ver cómo se da el control del agua que sacamos de Chapala. Porque cuando no completamos en mayo y en abril, que tenemos una sed tremenda en la ciudad y que hay que abastecer, el acueducto no da el agua. ¿Qué creen que estamos haciendo? Pues estamos sacándola por el viejo acueducto, que es a cielo abierto, a Tequiza, y que trae pérdidas. Prácticamente la mitad del agua se pierde por evaporación. O sea, estamos haciendo un mal negocio no tener el acueducto completo, cancelar definitivamente a Tequiza y apostar por ese acueducto, y que Guadalajara esté en la primera línea de combate a favor del agua de Chapala. Quiero preguntarte que ahorita que decía lo del canal de Patria, lo de Patria, y era un chiste, pero obviamente Guadalajara tirando y pedirle sacrificarse a una región que semidesértica. Ya fue bastante desproporcionado. Sí, no, fue un chiste, pero fue un chiste. Pero entonces, ¿tú crees que podría hacerse una presa más chaparra y contemplarla y completar con otros sistemas aquí en la ciudad? A ver, la propuesta de los salteños, y con esto ya termino mi aportación, no más son 3 pueblos, como bien decía Sonia, es una región que tiene 900,000 habitantes y que está generando la mitad del PIB agropecuario de Jalisco. Los alimentos que generan ahí. Es una región muy importante. Pero la propuesta era, no tumbamos el Zapotillo, lo dejamos 80, la operamos para Guadalajara, y Guadalajara se compromete con nosotros. Pero León resuelve sus problemas porque tiene muchas presas y tiene también mucha lluvia. Claro. Entonces, creo que sí podría caminarse a esto. Pero eso no pasa por la propuesta de los gobiernos. Ya nos tenemos que retirar. Pero sí la propuesta de los habitantes y de la gente que asesora los el acuerdo que firmaron vamos a traer los comentarios si nos permiten. Sí, pero se va a discutir. Adelante con ellos. ¿Cuál crees que debe ser el futuro de la presa del Zapotillo? La respuesta, dice Fausto Hacha de nueva cuenta, un parque acuático espectacular. Bueno. Eso sale más caro que exacto, gracias Fausto. Bueno, tenemos ahora sí un par de minutos para si tienen algo que agregar entre Julio y Agustín. Creo que de cualquier forma la instalación de mesas con los directamente interesados en el tema es mucho mejor que los foros de consulta. Creo que sentarse a platicar y revisar y ponerle números. 10 y 10. Exactamente. Y creo que empezar a poner los datos sobre la mesa y además todos en la misma reunión, que no suceda como anoche, que los gobernadores fueron con una historia y luego ya cuando se conoció la otra parte de la historia, que puede ser que los gobernadores también estén diciendo la verdad, pero hay que conocer... No, sí la dicen porque eso lo reconocen también los de Temaca. Pero hay que tener el rompecabezas completo. Esto va a permitir la mesa. Exacto. Y yo insistiría, aunque los gobernadores no estén planteando ese escenario se va a plantear en las mesas. Claro. Y la Semarnat va a apoyar a los pobladores. Entonces, es una situación que si ellos no convencen, creo que Enrique Alfaro debería estar pensando en su plan B, zona metropolitana y su acuífero. Y de acuerdo con Víctor Pellado, que se desmantele la presa, un palacio de la corrupción. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Buenas noches, pásela bien. Gracias.